Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que puede que no conozcáis mucho, pero que es muy importante, sobre todo a medida que vamos cumpliendo años. La enfermedad microvascular coronaria. Quizás os suene más lo de enfermedad de las arterias pequeñas o enfermedad de los vasos pequeños. No es tan conocida como la enfermedad de las arterias coronarias, en la que se forman placas que bloquean el flujo sanguíneo al corazón. En la enfermedad microvascular coronaria no hay placas, pero las paredes internas de esos diminutos vasos sanguíneos se dañan, lo que causa espasmos y que llegue menos sangre al corazón. Es más común de lo que pensamos, especialmente entre mujeres, y a menudo se presenta en mujeres jóvenes. Los factores de riesgo son muy parecidos a los de la enfermedad coronaria común, como tener diabetes, la tensión alta o el colesterol alto. Aunque también, si eres mujer, ten en cuenta que si tus niveles de estrógeno son bajos, esto también puede aumentar el riesgo. Asimismo, el estrés y problemas de ovarios también pueden provocar esta enfermedad. Si antes de la menopausia tienes la tensión alta, sobre todo la sistólica, ojo, también estás en mayor riesgo. Las mujeres con síntomas intensos o irregulares de la menopausia pueden tener más posibilidades de desarrollar estos problemas de corazón. Después de la menopausia se dan más los factores de riesgo típicos de la aterosclerosis, lo que puede aumentar el riesgo de esta enfermedad también. La aterosclerosis, por cierto, se produce por acumulación de placa dentro de las arterias. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que algo no va bien? Pues bien, muchas veces aparece un dolor en el pecho, lo que los médicos llaman angina, que puede ser prolongada y a veces se da incluso en reposo. También puedes notar que te falta el aire, tienes problemas para dormir, sientes fatiga o te falta energía. Es interesante saber que estos síntomas pueden aparecer durante las actividades diarias normales o cuando estamos mentalmente estresados y no tanto cuando hacemos ejercicio, como ocurre en la enfermedad de las arterias coronarias más grandes. Es como si tu corazón se quejara en el día a día, no solo cuando lo pones a prueba. Es importante que si tú o alguien que conoces tiene estos síntomas, lo consulte con un médico porque se puede diagnosticar. Antes era difícil, pero ahora hay pruebas como el PET y otras imágenes que miden el flujo de sangre por las arterias y los vasos más pequeños. El médico tendrá en cuenta tu historial, te hará un examen físico y te pedirá pruebas. También mirará si tienes factores de riesgo como colesterol alto, síndrome metabólico, diabetes o si tienes sobrepeso. Si tienes dolor de pecho y las pruebas ordinarias no muestran nada en las arterias principales, es posible que tengas la enfermedad microvascular coronaria. Hay otras pruebas que pueden confirmarla. Por ejemplo, te pueden hacer un cuestionario llamado Índice de Actividad de Duke, DASI, que pregunta qué tal haces las actividades diarias como comprar, cocinar o ir a trabajar. Las respuestas ayudan a saber si necesitas más pruebas. El DASI sirve para medir la capacidad funcional de una persona y te pregunta si puedes cuidarte solo, andar por casa, subir escaleras, correr, hacer tareas del hogar, entre otras cosas. Si te diagnostican esta dolencia, no te preocupes. Hay tratamientos para aliviar el dolor y controlar los factores de riesgo. Se pueden usar medicamentos para el colesterol, la presión arterial, para evitar coágulos, para relajar los vasos sanguíneos y también nitroglicerina para el dolor de pecho. ¿Y cómo podemos prevenirla? La verdad es que todavía no hay estudios que nos digan cómo, pero sí podemos tomar medidas que nos ayudarán a prevenir otras enfermedades del corazón. Conocer tu historial familiar, hacer cambios en tu estilo de vida como controlar la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre, mantenerte activo, comer sano, controlar tu peso y dejar de fumar pueden marcar la diferencia. Si estos cambios no son suficientes, el médico puede recetar medicinas para controlar los factores de riesgo. Así que ya sabes, cuida tu corazón y no dudes en hablar con tu médico si notas algo raro. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.